Así que bienvenidos otra vez en el legado de la paz. ¿Están listos para que comencemos? ¿Sí? Dedito arriba ahí, súper, excelente. Voy a compartir pantalla con ustedes porque igual yo estoy como Esmirna con dos pantallitas aquí, pero espero que todo salga bien. Ok. Nosotros ya estamos con nuestra tercera serie de los frutos, ¿no? Del fruto del espíritu, que tiene que ver con estas camadas, con estas características que tú y yo necesitamos tener, no solo vivirlas, practicarlas, pero también compartirlas y enseñarlas a nuestros hijos, a aquellos que viven con nosotros en casa. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, y hoy yo voy a juntar un poco la paz y la paciencia. Sin embargo, enfocarme más en la paz, porque más adelante vamos a hablar de la mansedumbre y ahí vamos a profundizar un poco más también con respecto a la paciencia, ¿ok? Pero vamos a conversar hoy sobre estas nuevas camadas del fruto del espíritu. Espero no tener tanta dificultad con mi garganta, aunque hoy siento que estoy un poquito mejor, pero hace poquito estás hablando otra vez, me dio una crisis de tos con mi garganta que va ahí picando, pero espero que ahora salga todo bien y nosotros podamos conversar bien con respecto a esto, el legado de la paz. ¿Cuántos podemos decir, yo definitivamente tengo un hogar de paz? No quiero que respondan ya, porque no quiero exponer aquí a aquellos que quizás no lo asuman como tal, pero es para que nosotros ya comencemos a pensar un poco, ¿no? Si yo fuera a calificar del 1 al 10 la calidad de paz de mi hogar, ¿cuánto daría? ¿Llegaría a un 10? A la mitad del camino, un 5, un 9. Si no llega al 10, ¿qué falta para llegar? Si está muy lejos del 10, ¿qué está ocurriendo para que estemos así? Un legado es importante que asumamos en nuestras casas y este es el legado de la paz. Partiendo de la primicia, queridos, de que nuestros hijos, nuestros niños y nosotros, obviamente, estamos insertos en un mundo violento. Nuestra sociedad es violenta. Hace un ratito más atrás, yo estaba precisamente haciendo una charla sobre la violencia psicológica, aquello que el proyecto Basta de Silencio, a los 20 años de existencia, ha tratado de levantar la voz para decir a la gente que basta con la violencia, sea cualquier tipo de violencia. Hoy estamos hablando de violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia financiera, violencia espiritual también ocurre y acontece, que es ese contexto de ocupar de características espirituales, de versículos bíblicos, para tratar de imponer, para tratar de exigir, para tratar de dominar a otras personas en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios o en el nombre de la religión como tal. Hay muchas facetas de la violencia y eso muestra, queridos, que definitivamente nuestro mundo está siendo un mundo peligroso. De hecho, ¿cuántas veces nosotros nos repetimos a las personas que queremos la frase cuídese, cuídate? Vamos a despedirnos por teléfono, oye, cuídate. Vamos a despedirnos en persona, que se cuide. Siempre estamos tratando de decir que se cuide porque ya vivimos con la conciencia activa y obviamente, valga la redundancia, consciente de que estamos en un mundo violento, peligroso. ¿Y cómo es que nosotros podemos entonces levantar el estándar de la paz en este mundo? ¿Cómo podemos entonces concientizar, educar, enseñar a que desde las criaturas más pequeñas, que son los niños, seamos pacificadores en el mundo, seamos pacificadores en la sociedad, pacificadores en casa, pacificadores en la escuela, pacificadores en la iglesia, en donde nosotros estemos, tengamos la característica, el carácter de personas pacificadoras? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente que la Biblia ya nos trae desde las palabras de Cristo Jesús: bienaventurados, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Aquí ya tiene una tremenda característica y ya pone de manifiesto la importancia de lo que es la paz, la educación de la paz, la transmisión de este valor dentro de nuestras casas. Primero, porque la persona que es pacificadora es feliz. Y segundo, que la persona que es pacificadora será llamada hija de Dios, será asumida como un hijo de Dios, como una hija de Dios, no solo por las personas, sino por el propio Dios, por el reino de Dios, por las criaturas hechas por Dios, que no están manchadas por el pecado como nosotros. Todos reconocen a esta persona como un hijo, una hija de Dios. Qué peso, qué responsabilidad y qué privilegio tan maravilloso es ser reconocido como hijos de Dios y ser felices por ser hijos de Dios, y por ser felices y ser hijos de Dios, producir paz, transmitir paz, causar la paz en nuestro alrededor. Será importante entonces que nosotros enseñemos la paz, practiquemos la paz desde nuestros hogares. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de paz y paciencia, nosotros estamos hablando de varios otros valores que, para que exista la paz, para que exista este ambiente pacífico y construyamos personas pacíficas y pacificadoras en casa, necesitamos contribuir a través de esos otros valores. Por ejemplo, estamos hablando del perdón. Una persona pacificadora perdona. Y para enseñar a nuestros hijos a perdonar, necesitamos perdonarles también. ¿Cuántas veces los niños no cometen algún error o llegan a entristecer a los papás en alguna circunstancia? No es una situación tan fuera de lo común, perdón. No es una situación tan fuera de lo común en nuestras casas. Los niños necesitan ver, necesitan percibir y sentir que hay perdón en el hogar. Sea entre padres, sea entre los padres y los hijos, hay perdón. Y porque recibo perdón, entrego perdón, facilito el perdón, promuevo el perdón. Los niños, cuando aprenden de ello, cuando visualizan esto, practican. Recordemos que los niños son como esponjas, ¿verdad? Absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y si están viviendo en un ambiente en donde el perdón tiene su espacio, tiene su cabida, ellos van a saber también practicar y ejercer y transmitir esto donde sea que ellos vayan, independiente de la edad que ellos tengan. De hecho, los niños son las criaturas más fáciles de perdonar, porque más fácilmente se olvidan de aquello que les causó un daño. A no ser que este daño y esta misma causa se repita con tanta constancia al punto de transformarse en un trauma, que hasta a lo largo de la vida, en la adultez, se va a ver el reflejo de ello. También estamos hablando de la compasión. Enseña a tu hijo a ser compasivo y producirá en tu hijo la paz. Producirá en tu hijo un carácter pacificador. El ser compasivo es brindar empatía, es entender que el otro sufre, es también sentir sufrimiento porque el otro está sufriendo. Es compadecerse de la circunstancia que el otro está viviendo. Y eso también ocurre con el niño viendo padres y madres compasivos, que se compadecen de sus propias emociones. Cuando el niño es prohibido de ir a un lugar por papá o por mamá, él sufre porque su deseo es ir. Él quiere estar, por ejemplo, en la fiesta del pijama de los amiguitos, pero papá y mamá no dejaron porque quizás no confían en la familia en la cual esta fiesta va a ocurrir, o quizás sea demasiado tarde el programa que se está programado, valga la redundancia, para que él participe. Hay una razón por la cual el papá y la mamá no quieren dejarlo ir, pero él sufre por no ir. Y el mostrar compasión, hijo, entiendo que tú sufras por no estar, pero quiero que tú entiendas por qué papá y mamá no te están dejando hacer esto. Por ello y por ello.
Esta compasión mostrada de tomar en los brazos, de tranquilizarlo, de contenerlo, va a producir en el niño la capacidad de cuando ver a alguien sufriendo, él también compadecerse. Si quiero construir un carácter pacificador en mis hijos, necesito brindarles, enseñarles y transmitirles que es la compasión. De la misma forma, la amabilidad. Una persona pacificadora es una persona amable. Ya hablamos del amor. Ya hablamos aquí del principio de demostrar amor a los demás. El que demuestra amor, el que tiene un carácter amable, también es pacificador, porque el amor produce paz. Así como produce alegría, así como produce paciencia, como todo lo demás que nosotros vamos a ver del fruto del Espíritu, todo comienza partiendo del amor para que finalmente los demás sean posibles. Para que yo sea paciente, para que yo promueva este ambiente pacífico, la amabilidad se parte. Trato con cariño, trato con amor. La persona es importante. La misma forma entra de manos tomadas con la amabilidad, la comprensión. Entiendo lo que pasa. Entiendo lo que está viviendo mi hijo. Sé que el cambio de ciudad, por ejemplo, para el niño es un luto. Él está perdiendo amiguitos en la ciudad y tiene que irse a otra. Es como vivir una sensación de que nunca más vuelva a ver a esta persona, como si de hecho la persona hubiera muerto, porque me estoy separando de ella. Así viven los niños, el cambio de ciudades, las mudanzas de casa, de ambiente, de barrio. Entonces comprendo lo que está pasando, demuestro esta comprensión. Y si estoy enseñando el valor de la comprensión al pequeño, él también va a ser una persona comprensiva y que por comprender va a brindar la paz. Las personas que no comprenden discuten con las demás. Las personas con bajo nivel de comprensión pelean, imponen su opinión porque no comprenden los otros. No quieren siquiera escuchar a los demás. Si yo enseño el valor de la comprensión a mi hijo, a mi hija, finalmente yo voy a producir en él la capacidad de que él pueda también otorgar paz y ser paciente frente a las circunstancias de la vida. Eso también habla de la tolerancia. ¿Sabe cuando el niño está así, que inquieto, que tú no sabes más qué hacer, que está prácticamente insoportable? El pegarle, el discutir, el tratar de imponer que finalmente esté como tú quieres que esté, no muestra una tolerancia y va a hacer con que su niño, cuando esté en una circunstancia de ansiedad, cuando esté en una circunstancia bajo presión, tenga el mismo comportamiento que tú. Impulsividad, grito, imposición. Cuando enseñamos la tolerancia, enseñamos la paciencia, enseñamos la paz, promovemos la paz, promovemos la paciencia. Por ende, mi hijo necesita crecer en un ambiente tolerante. Ojo que la tolerancia no significa soportar el error y acariciar el error. En eso entra la disciplina, en eso entra la educación, pero necesito hacerlo con tolerancia. Y eso requiere amabilidad, eso requiere compasión, eso también requiere perdón. De la misma forma, la espera, enseñar a los hijos a esperar. No es inmediatamente que las cosas suceden, no es como quieres en el instante que quieres. Aprender a esperar, esperar para recibir el regalo, esperar para comer, esperar para hablar, esperar para ir a ducharse porque hay alguien que ya lo está haciendo. Esperar las circunstancias más adecuadas para que las cosas funcionen en su debido tiempo, lugar y ambiente. Ahora tú eres una persona que sabe esperar. Como padre, como madre, practicas esta capacidad de saber esperar, porque aquello que nosotros no tenemos, no conseguimos enseñar. Vamos a tratar de imponer. Vamos a entrar en la calidad de sermón sin ejemplo. Lo que disciplinamente hablando no existe. La disciplina se hace con el hablar y el actuar con coherencia con este hablar. Entonces, no puedo tratar de enseñar a mi hijo a ser una persona paciente y saber esperar cuando ni yo lo hago.
Sabe, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el supermercado y el niño está en aquella angustia porque quiere esto, quiere aquello, y estás hablando y dices, hijo, espera, todavía no, pero cuando él te ve en el tráfico, que no da para estar soportando ese tráfico, uno comienza a ponerse impaciente, el que pasa por moto, uno está hablando palabras, mira este cómo maneja, mira este que bocina. ¿Qué va a creer su hijo? ¿Que tú sabes esperar? Obviamente que no. Por ende, la transmisión de este valor, como no existe, no se aprende, y por no aprender, se produce, se enseña, se favorece una conducta ansiosa e impulsiva. Si quiero cultivar y construir caracteres pacificadores, pacientes en mis hijos, ellos también necesitan aprender conmigo la calidad de la espera. Saber esperar, porque no todo en la vida llega o se consigue con estalar de dedos. Otro punto importante es la cooperación. Si una persona pacificadora, una persona paciente coopera. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, Dios bendice, Dios opera con quien coopera. Dios va a operar en aquel que está dispuesto a cooperar, tanto con él como con los demás. Coopera. La persona pacificadora, la persona paciente favorece a que todo lo demás, a que el ambiente en el alrededor esté realmente adecuado para aquello. Entonces, si yo quiero que haya paz, entonces voy a cooperar a que no haya discusión. Si yo quiero que haya tranquilidad en el hogar, voy a cooperar a que todos se comuniquen bien, a que todos sepan expresarse como debe expresar y hablen y que todos tengan voz dentro de esa casa. El niño también tiene sentimientos. Escucharle también es importante. Cómo se escucha que papá escucha a la mamá, cómo se percibe que mamá escucha a papá, cómo se percibe que entre los padres se coopera, uno limpia aquí, otro lava la loza, uno está limpiando el baño. Hay cooperación dentro de casa, produce menos niveles de cortisol en el cerebro, menos estresores y por ende mejor tranquilidad. Quiero producir caracteres pacificadores y pacientes, necesita ver el principio de la cooperación dentro de mi casa también. Estoy hablando de paciencia y de paz, necesito hablar de compartir. Nadie produce paz si no comparte con nadie más. ¿Cómo voy a producir o voy a ejercer un carácter pacificador si no estoy compartiendo con otros? ¿Cómo voy a tener esa característica de transmitir paz si yo no consigo compartir ni siquiera mi juguete con otro amiguito? Los niños necesitan aprender a compartir lo que es suyo, el tiempo, el lugar, las cositas que tengan, sea juguete, sea ropa. Compartir, entregar al otro, favorecer al otro, beneficiar al otro. Compartir. Es necesario que se aprenda, pero si este niño crece en el hogar donde padre y madre son manos cerradas y no comparte absolutamente nada, si quiere con ellos mismos, ¿cómo ellos van a aprender a hacerlo? Es necesario el valor del compartir para que también requeramos que exista en nuestro hogar caracteres pacíficos y caracteres pacientes. El respeto. Respetar a los demás. El abuelo, la abuela, el profesor, el pastor, el líder de la iglesia, el que es mi maestro en la escuela sabática, en la escuela dominical, sea cual sea la religión que la persona viva, aprender a brindar respeto. El respeto también significa callarse mientras otros están hablando, pero no es callarse porque papá me dio un golpe para que me calle. Es enseñar, hijo, mientras hay alguien hablando, tú te quedas calladito. Cuando tengas tú la oportunidad de hablar, entonces habla tranquilamente. Así como hacemos en casa, ve cuando está mamá hablando, papá está escuchando, cuando papá está hablando, mamá está escuchando, cuando papá y mamá hablan, ustedes están escuchando. Así tiene que ser, respeta a los demás. El principio del respeto camina con los pacificadores. Así como también la empatía y así como también la gratitud. En tu hogar se comparten momentos de agradecer. Juntémonos aquí un día, viernes en la noche. Hijo, ¿por cuál razón hoy tú quieres agradecer a tu hermano?
¿O por qué quieres agradecer algo a la mamá o al papá? ¿Cuál es la razón de agradecer? ¿Sabe que papá quiere agradecer a la mamá porque esa semana la comida estuvo súper rica? El hijo quiere agradecer a la mamá porque le ayudó, le enseñó con los cálculos de matemática. ¿Cuál es la razón por la cual hoy tú agradeces? Promover gratitud, promover momentos en donde solamente se hable de lo agradecidos que somos por lo que uno u otro dentro de casa ha hecho durante esa semana, durante el día. ¿Por qué quieres agradecer? ¿Por qué agradeces a Dios? ¿Cuáles son las razones por las cuales hay gratitud, hay agradecimiento? Expresémoslo, porque hacerlo finalmente va a producir en este carácter el don, la dádiva de la paz y de la paciencia. Pero sabe que nosotros tenemos competencia hoy en nuestro hogar. Y aquí parte el momento o quizás la dimensión un poco más triste de esta conversación, de este diálogo. Porque nosotros tenemos la competencia con los violentos videojuegos que están destruyendo la mente de nuestros niños. Los niños hoy están pasando más tiempo dentro de sus habitaciones, jugando lo que ellos quieren jugar, transformándose en personas crueles, que matan por pantallas y fácilmente van a aprender a matar en vivo. Destruyen y se sienten dioses porque en estos videojuegos los niños nunca mueren. Son inmortales, ganan fuerza, ganan plata, porque cada persona que ellos derrotaron les requieren a ellos valores, les da a ellos más tiempo de vida, les da a ellos mayor poder. Entonces en aquella pantalla él es invencible. Pero para ser invencible, él tiene que vencer a su enemigo, y vencer a su enemigo significa matarlo, significa destruirlo, significa causar un daño. Los videojuegos, queridos, están siendo destructores de la paz de nuestro hogar. ¿Cuántos han visto escenas o noticias como estas? La larga lista de masacres en las escuelas de Estados Unidos. Ocurre mucho también en Brasil, de niños que entran en las escuelas con armas en las manos y salen tirando balas en cualquiera que les aparece. Todos estos niños son viciados en videojuegos. Todos estos niños están acostumbrados a mirar películas, series violentas. Y todos estos niños, en su gran mayoría, tienen padres o tuvieron padres, pero negligentes con ellos. Esta es la competencia, queridos, que estamos teniendo en nuestros hogares. La competencia de los juegos que está tomando más el tiempo de los hijos que el tiempo de calidad que los padres debieran estar dedicando para que los videojuegos no sean una necesidad ni una vía de escape para los niños, sean menores o sean adolescentes o sean jóvenes. Nosotros, si nos descuidamos, en vez de producir pacificadores, estamos produciendo monstruos dentro de casa que matan padres, matan hermanos, y fácilmente, si familia no importa, los demás tampoco van a importar. Otra cosa que me asusta son lo que los niños están viendo en las teles. No sé cuántos de los que aquí están ahorita y están viendo esa imagen reconocen de qué se trata. No hace mucho tiempo yo tuve que hacer en práctica de psicología educacional en un colegio rural, en una ciudad campestre en Chile. Hubo la famosa fecha de Halloween, y como es un colegio de principio cristiano, es un colegio de predominancia católica, quisieron hacer una fiesta, pero en vez de hacer la fiesta del Halloween, hagamos la fiesta del disfraz. Y que cada uno de los niños vengan con el disfraz que les guste. Son niños de básica y de media. Y yo me espanté porque había tantos niños pequeños con este uniforme, vestidos de rojo, con una mascarilla negra, sea con un círculo, sea con un cuadrado, sea con un triángulo. Y eran muchos niños con esta ropa. Y yo cuando vi dije, ¿de qué será? ¿Será que son de estos
de estos Juegos Olímpicos, ¿no? En donde están con las espadas y quizás cambiaron el uniforme. ¿De qué se trata? Un día en mi casa, luego de llegar de la práctica, traté de relajarme un poco y puse Netflix. Y cuando abro Netflix, aparece inmediatamente los hombrecitos con este uniforme y el nombre El Juego de Calamar. Yo dije, ¿de qué será que se trata? Es una serie entonces, porque vi ahí serie 9 episodios. Yo dije, voy a ver qué es lo que estos niños se están identificando, porque me espantó la cantidad de niños en el colegio que estaban vestidos con este uniforme. Queridos, me espanté con lo que vi, solo con el primer episodio. Una serie coreana que enseña y agrupa a un montón de deudores que tienen deudas gigantescas en el gobierno, sea para bancos, sea para empresas, pero los invitan a jugar y que si ellos vencen el juego, ganarán tanta plata que van a pagar sus deudas y van a vivir feliz. Lo que no les dicen es que para ganar en el juego tienen que matar. O si no es matar, el que pierde muere. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que quien mata al jugador perdedor son estos hombrecitos vestidos de rojo, pero hay un momento en la serie en que uno de los que después que se dan cuenta, porque ese es el primer capítulo, ¿no? En esa foto que ustedes están viendo, este varoncito ahí jalando un cuerpo muerto después de tantos tiros que se les fue dando a la gente, se le quita a uno de estos la máscara y era un niño. No se le da 15 años. Era un niño que estaba matando a otro ser humano. Y en la serie, cada persona que muere tiene un valor. Cada muerte va aumentando en la alcancía el valor del premio acumulado para el vencedor final. Y ahí los demás que ven esa cantidad de dinero entrando en la alcancía dicen, wow, cada persona que muere es más dinero ahí, entonces matémonos entre todos y el que queda vivo lleva toda la plata. Esa es la serie. Y los niños vestidos con este uniforme, identificándose con este personaje, con el que mata. Aquí en Chile estoy cansada de ver muñequitos de peluche con este uniforme para que los papitos compren para sus niños. Pero ¿sabe lo que más me aturde? Es que los niños no compraron el uniforme solos. No fueron a la tienda a comprar. Sus padres les regaló el uniforme. Sus padres les regaló el peluche de esta serie. Los padres alimentando a que sus niños sean violentos. Y no estoy mintiendo, queridos, porque hay noticia en el periódico El Mundo, en la instancia de cultura, dice alarma en los colegios porque los niños imitan las violentas pruebas del Juego de Calamar. El éxito del Juego de Calamar, la serie, entre niños de primaria, reabre el debate sobre el acceso a series y películas cada vez más sobreexcitadas y violentas. Los profesores comenzaron a asustarse porque se dieron cuenta que en momentos de recreo, eso es en España la noticia, en momentos de recreo los niños estaban repitiendo los juegos que ven en la serie. Y querido, cada juego uno tiene que morir en la serie. Más allá de esto, aún en la misma noticia, comentado por un comentario hecho por Catherine Lecoulger, que es una doctora en educación y psicología. Ella dice, todos los niños nacen con un umbral del sentir, una sensibilidad que les hace ser capaces de percibir la realidad tal como es y de distinguir lo falso de lo verdadero y lo bueno de lo malo. Pero si los rodeamos de entornos violentos y frenéticos, este umbral del sentir subirá. Todo les parecerá lento. La vida real les parecerá lenta. Perderán empatía y empezarán a depender de estímulos externos para sentir algo. Primero normalizarán la violencia y después se harán dependientes de ella. ¿Entiende lo que uno quiere mostrar?
Queridos, nuestros niños están siendo expuestos a violencia todos los días, pero nosotros como padres estamos permitiendo. Por el amor de Dios, eso no puede seguir así. Cuando yo vi esta serie, porque me tomé el tiempo, después de ver a tantos niños con esta ropa, me tomé el tiempo de mirar hasta el último capítulo. Y qué angustia me dio saber que nuestros niños se están identificando con esta basura. Yo tuve la oportunidad en tiempos después de hacer una charla a los profesores de este colegio y les supliqué que seamos conscientes con lo que los niños se están identificando. Se les está aplaudiendo por identificarse con la violencia. Padres, ¿qué es lo que sus niños están viendo en casa? ¿Qué es lo que ellos ven cuando ustedes no están ahí? ¿Qué es lo que ellos juegan cuando están encerrados en la habitación? En mi diplomado de psicología infantil que estoy realizando ahora, se ha aconsejado inclusive a padres de hijos adolescentes que si es necesario arrancar la puerta de la habitación, arráncala para que sepan qué es lo que está haciendo su hijo. De manera que lo cuide, que lo proteja, más que se lo pierda a lo que las pantallas y los videojuegos están destruyendo a los niños. Pero otra competencia que está ocurriendo también contra la paz en los hogares es que los niños están creciendo en hogares violentos. Y sabe que según la neurociencia, los niños que crecen en ambientes de discusión o peleas experimentan los mismos trastornos mentales de los soldados en la guerra. Sabe que lo que propició, lo que favoreció a que la ciencia de la psicología tuviera más avance y creciera cada vez más y fuera realmente considerada como una ciencia, fue la condición psicológica de los soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial y cómo se encontraban ellos. Cómo tenían crisis de pánico, cómo sufrían con la ansiedad, cómo tenían sueños que les torturaban y finalmente cómo eso les cambiaba la conducta. Aquellos que antes de ir a la guerra eran hombres pacificadores, eran hombres tranquilos, eran personas amables, cuando vuelven de la guerra se transforman en hombres impulsivos, hombres violentos, que les golpea la familia, les golpea la esposa, les golpea a los hijos, y por existir todo esto, la psicología comenzó a ganar cuerpo. Ahora piensa que un niño que crece en un ambiente de discusiones y peleas constantes experimentan estos mismos trastornos psicológicos que hombres en guerra experimentaron. De hecho, Gordon Harold, un profesor e investigador de BBC Mundo, él fue inducido, fue solicitado para hacer una investigación de los efectos psicológicos de los niños cuando pasan o crecen en ambientes violentos, ambientes de discusión o de peleas, y él llega a la conclusión: los menores expuestos al conflicto pueden experimentar una mayor frecuencia cardíaca y tener desequilibrios de las hormonas relacionadas con el estrés. Todo eso puede ocurrir desde una edad temprana, como los 6 meses de edad. No estamos hablando siquiera de años, 6 meses de edad, y ya está alterando los niveles de estrés, las hormonas del estrés, y está alterando la frecuencia cardíaca de los niños. También es posible que sufran de retrasos en su desarrollo del cerebro, de problemas del sueño, ansiedad, depresión y problemas del comportamiento. Queridos, promover la paz, enseñar la paz, es algo necesario para la salud de nuestros niños. Es indiscutible. Por eso es un valor divino. Por eso hace parte del fruto del Espíritu. Porque si no está el Espíritu, no hay paz. Y si no hay paz, hay enfermedad. Las personas que sufren de ansiedad y depresión, lo que más desean es volver a sentirse en paz. Por eso que el consejo que Dios dejó en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz
y síguela. Dios puso esto para ti que ahora lo lee y lo comprende. Y luego de comprenderlo, lo eduque, lo enseñe, lo transmita a aquellos que aún no tienen la capacidad de comprensión como tú, que son menores, que son más débiles, que están en desarrollo todavía. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y sabe que hay un ejemplo bíblico de un niño, una muchacha pacificadora. ¿Cuántos no conocen la esclava de la esposa de Naamán? Aquel soldado importante del reino de Siria. Esta niña que era una muchacha, era pequeña, más de 12 años no tenía. Fue llevada como esclava, la sacaron de Israel, de su lugar seguro, de la tranquilidad de su casa, y la llevaron a trabajar forzadamente en un palacio, en otro reino, en otra ciudad. Esa niña tenía todo para ser una niña rebelde, para desear la venganza contra aquellos que la tomaron de su casa. Tenía todo para odiar a sus señores, para desear que vinieran otros reinos y destruyeran a ellos, porque ella no hacía parte de ellos y ella estaba allí por obligación. Esa niña tenía todo para desear lo malo a esa gente. Pero ella sabe que Naamán, el señor de su señora, el esposo de su señora, está enfermo de lepra. Una enfermedad que en su mente de niña y quizás viviendo la esclavitud que estaba viviendo, podría decir, se lo merece, tómalo. Una enfermedad que era vergonzosa, era la peor enfermedad que el ser humano podría experimentar, putrificando el cuerpo cada vez más, deteriorándose, cayendo trozos del cuerpo, olía mal. La persona tenía que estar apartada de todos. Pero cuando ella supo, ella se acerca a la señora que tenía y dice, si tu esposo va a mi tierra y busca al profeta, hombre de Dios, Eliseo, él se va a sanar. Dile que vaya. Allá en mi tierra está mi Dios. Y allá hay sanidad, allá hay cura. Esta niña, por supuesto, en su casa le enseñaron el perdón. En su casa le enseñaron la amabilidad. En su casa le enseñaron la comprensión, la tolerancia, el respeto, la empatía. A esta niña en su casa le enseñaron la paz. Por eso que es posible. Por eso que Dios no nos pide nada sin antes dejar el ejemplo escrito de que realmente puede ocurrir. Y los niños están listos para ser así. Solo que requiere ser moldeados, disciplinados, educados, enseñados. Cuando leemos sobre esta pequeña, dice, la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. El hogar, la primera escuela del niño, la primera educación recibida. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos. El hogar es la primera escuela de los niños. Es ahí donde aprenden a ser pacificadores. Es ahí donde aprende a tener un carácter digno de alabanza. Más allá también sigue diciendo, nuestros hijos, todos por igual, son llamados a ser misioneros para Dios.
dispensadores de misericordia y paz para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino. Los papás no sabían que esta niña llegaría a ser una esclava, que la tomarían de ellos, no sabían, pero fueron fieles a su cometido. Y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. La paz también es misión, queridos. Los niños que son enseñados a servir, a ser abnegados, son niños pacificadores. Lo contrario asusta. Observa bien lo que está escrito en Conducción del Niño, página 199. Cada niño que no es disciplinado cuidadosamente y con oración será desdichado en este tiempo de prueba y formará tales rasgos desagradables de carácter que el Señor no podrá unirlo con su familia celestial. Los niños a los que se les permite que hagan lo que quieren no son felices. El corazón rebelde no tiene dentro de sí los elementos de paz y satisfacción. O se les enseña, o se les educa, o se les disciplina, o nunca sabrán qué es la paz, la satisfacción, y nunca harán parte de la familia celestial de Cristo. ¿Sabe qué es esto? ¿Entiendes qué eso significa? Porque ese, queridos, pone el peso de lo que como padres tenemos la responsabilidad de hacer con que nuestro hogar sea la escuela de nuestros niños. O nosotros les enseñamos, o no estarán adecuados para ser parte de la familia de Dios. Eso no puede ocurrir. Son préstamos. Los hijos son préstamos de Dios. No puede que la forma como yo los eduque les saque del derecho de ser hijos de Dios. ¿Recuerda el versículo que vimos de Mateo 5? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todo está conectado. La paz es también servir. Hay paz en el servicio. Los niños y jóvenes nunca sentirán la felicidad de la paz hasta que por el fiel cumplimiento de los deberes del hogar alivien las manos cansadas y el corazón y cerebro fatigados de la madre. Es verdaderamente elevador el fiel cumplimiento de los deberes del hogar y el llenar el puesto que podéis ocupar de la mejor manera posible, aunque sea de lo más sencillo y humilde, no importa qué tipo de servicio tenga que hacer. Es loable, es verdaderamente elevador. Se necesita esta influencia divina. En esto hay paz y sagrado gozo. Lo que vimos el mes pasado del gozo también se conecta con la paz. En su debida oportunidad, esta paz y calma se volverán naturales y reflejarán sus preciosos rayos en todo vuestro alrededor para reflejarse nuevamente sobre vosotros. Queridos papás, la paz realmente es un legado. Tiene que ser transmitida, tiene que ser enseñada, tiene que ser vivida, tiene que ser experimentada para que nuestros niños sean pacificadores y nosotros estemos satisfechos con el carácter que ellos van adquiriendo y que ellos van ejerciendo a lo largo de la vida. Es un deber nuestro. Dios así lo quiere y tenlo por seguro que será de gran bendición y felicidad para nuestros hijos y para nuestro hogar. Que la paz reine y sea enseñada, vivida y transmitida desde nuestras casas hacia el mundo en que nuestros pies toquen.
Queridos, ¿están convencidos de ello? ¿Están de acuerdo con ello? ¿Entienden el peso del asunto? Déjame ver por una reacción, sea un dedito arriba, sea un corazoncito que tú pongas, sea un mensaje en el chat. Yo quiero un hogar de paz. ¿Cuántos quieren? Deja aquí por escrito, pon el corazoncito, ponga la sonrisa. Yo quiero un hogar de paz. Por favor, no deje que la violencia domine tu hogar. Los seres violentos son personas dominadas por el enemigo de Dios. Y Él viene para destruir, para matar, para romper con todo lo bueno. Pero los que son hijos de Dios, los que son educados en los caminos de Dios, tienen vida y la tienen en abundancia. Que Dios bendiga cada hogar, que Dios bendiga cada familia, que Dios bendiga cada niño. ¿Será que hay